Ya se encuentra con nosotros Pedro Moncada, a quien saludamos. Muy buen día, Pedro, desde nuestros estudios en Guayaquil. Se habla mucho, se ha vuelto a hablar mucho de este concepto de delitos de lesa humanidad. Han sido ya llevados a audiencia y, pues bueno, creo que hay que empezar por lo primero. ¿Qué es un delito de lesa humanidad? ¿Qué lo constituye? Primeramente debemos saludar en esta fecha el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dentro de la ONU de 1948, 10 de diciembre de 1948. Los delitos de lesa humanidad están integrados dentro de lo que se conoce como el derecho internacional humanitario, y es cuando un Estado, producto de una política del mismo, política de Estado, reprime por fuera de la ley, de la Constitución y con patente de corso, mata, desaparece, tortura, violenta sexualmente a miembros civiles de la población. Eso es lo que ocurrió en el periodo 84-88 en el gobierno de Febres Cordero. Este gobierno ha tenido la entereza de llevar a cabo una política de derechos humanos que comienza por el hecho de la no impunidad, establecimiento de la verdad y ahora la judicialización de los responsables. De eso se trata, de los responsables, de perseguir el delito de lesa humanidad que está plenamente probado, desde luego en la audiencia que tiene que llevarse a cabo y que no debió haberse suspendido hace unos días por la presencia de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Ellos no tienen por qué solidarizarse con los delincuentes represores. Vamos a hablar de eso. Quedar mal a la institución. Vamos a hablar de eso, Pedro, porque realmente se ha hablado muchísimo y se ha opinado muchísimo sobre la presencia uniformada de los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas. ¿A qué obedece esto? ¿Por qué su presencia y por qué el uniforme? Pretenden hacer un espíritu de cuerpo y justificar como que no ha ocurrido nada en el país en el periodo 84-88 de Febres Cordero. Entonces nos parece a mí que ese es un falso espíritu de cuerpo. No le hace bien al proceso democrático del país. Nos están diciendo entonces que esa institución tendría, según ellos, patente de corso para cometer en cualquier momento y época, repetir delitos de lesa humanidad, lo cual deja en mal predicamento a esa cúpula. Sí, quisiera hacer una pausa aquí para revisar también las declaraciones de José Gallardo, exministro de Defensa, que de alguna manera justifica en los actos ilegales de Alfaro Vive Carajo la respuesta institucional que, como usted dice, fue sistemática, fue dirigida y fue institucionalizada y criminal contra los miembros de Alfaro Vive. Dejar claro que estas personas se han manifestado en este sentido, porque lo que preocupa en esta sociedad, Pedro, es que hoy, 30 años después, sigamos teniendo personas que administran la fuerza pública que piensan como hace 30 años. No, creo que no me está escuchando, Pedro. Bien. José Gallardo fue ministro de Defensa. Él todavía nos debe una explicación sobre lo que se llamó la chatarra que contrataron en esa época al respecto del CENEPA, ¿sí? ¿Cuáles fueron los negociados que ahí existieron? Nos están debiendo una explicación sobre el caso Cabrera. Aquí yo he escuchado en estos días a un señor de apellido Cobo, creo que fue asambleísta. La verdad es que debería alfabetizarse en derechos humanos. Comete pues una serie de exabruptos mentales y lingüísticos. Nosotros no podemos pensar de que exista impunidad en el país. Un proceso democrático, participativo, un proceso revolucionario, un cambio de época es lo que tenemos que vivir. Y efectivamente debemos reconocer en el gobierno del doctor Correa, honoris causa, el economista Correa, la entereza, la valentía de haber nombrado la Comisión de la Verdad. Vayan pues los detractores al proceso de los derechos humanos en el Ecuador a investigar, a leer todos los documentos desclasificados que constan
en la Comisión de la Verdad. Pero ¿cómo instaurar una conciencia plena de cómo se debe administrar el manejo de los derechos fundamentales desde la institucionalidad del Estado? ¿Cómo lo hacemos? Y como vemos, tenemos personas, vinculadas a las Fuerzas Armadas que piensan que esto es un acto justificable. Tenemos incluso autoridades civiles que han dicho que si tiene que caer abatida una porción de la sociedad, pues que caiga abatida. Es decir, hay un quemimportismo manifiesto y sostenido durante los últimos 30 años con lo que ha ocurrido con las víctimas de delitos de lesa humanidad en el país. Lo ideal es que exista una autodepuración, es decir, un nuevo rol, una nueva visión, ¿verdad? Un nuevo rol de las Fuerzas Armadas y de la fuerza pública. La fuerza pública se debe a la nación. La nación vive un proceso democrático participativo, vive una revolución, es decir, un cambio en las estructuras, tanto del pensamiento como en la vida social y material, ¿no verdad? En ese sentido, ojalá hubiera una autodepuración, pero esas presencias nos dicen que en realidad hay un chic que está manifestando que tienen patente de corso para violar los derechos humanos y que en cualquier momento podrían repetirse esos hechos en un gobierno de ultraderecha como el de Febres Cordero, gobierno de represores. ¿Cómo no? Pedro, las personas que de alguna manera justifican este accionar, lo que dicen es, bueno, ellos también cometieron actos ilegales. Los miembros de Alfaro Uribe Carajo también cometieron actos actos ilegales, incluso inhumanos, como el asesinato del señor Briz. ¿Cómo responde usted a estos criterios? Aquí ha habido demagogia. El señor Briz es de la década de los 70, 74, 75. Alfaro Uribe Carajo surgió en el año 83, entonces ahí hay demagogia, hay la pretensión de vincularte a hechos de lo que no tenemos ninguna responsabilidad. Pero más allá de eso, lo importante es, nosotros fuimos juzgados, algunos fuimos absueltos, otros fuimos condenados. Otros fueron torturados, otros fueron violados, otros fueron desaparecidos. Es decir, no podemos considerar que esa sea la metodología de un Estado democrático, de violación a la Constitución y la ley. En ese sentido, no puede haber impunidad. Tienen que ser juzgados los responsables con las pruebas correspondientes de delitos de lesa humanidad y de otro tipo de delitos, de graves violaciones a los derechos humanos. Ahí justamente voy, Pedro. ¿Cómo se recaban pruebas 30 años después de lo ocurrido? ¿Cómo se logra consolidar una causa en contra de los reales responsables cuando ya ha habido 30 años de una institucionalidad abocada justamente a correr debajo de la alfombra esta realidad? Ha sido difícil, pero la Comisión de la Verdad hizo su parte y la Fiscalía en estos momentos está judicializando los casos. Al respecto de esos delitos, por ejemplo, los hermanos Restrepo, estos jóvenes, estos niños que fueron asesinados dentro de esa política, pues. Es decir, se les murió el mayor, que era asmático, en la tortura, con gases, y al otro niño de 14 años lo mataron para no dejar testigos. Y todo lo que hizo la fuerza pública en esa época, partiendo desde sus comandantes y desde los presidentes de la República, como el señor Sixto Durán Ballén, que le molestaba porque no podía oír su música clásica en el Palacio de Gobierno, cuando el señor Pedro Restrepo y su esposa protestaban en la búsqueda de justicia, de verdad. Entonces, casos como el de Consuelo Benavides, en el instante en que una persona es detenida, así haya estado armada, suponiendo que no es el caso de Consuelo Benavides, en ese momento es un civil, está en indefensión, está bajo la égida del Estado, tiene que ser juzgado. Pedro, pero habla usted, Consuelo Benavides, habla usted de a lo mejor los dos casos más tiros en el rostro. Habla usted de a lo mejor los dos casos más sonados y ambos han encontrado respuestas en los sistemas interamericanos de derechos humanos. ¿Qué pasa con los casos que no sonaron tanto, los casos de los que no se tiene tanta evidencia, pero que sin embargo pues cayeron en este escenario de crímenes sistemáticos y crímenes sostenidos y crímenes dirigidos hacia cierta porción de la población? Tienen que juzgarse, tienen que buscarse las pruebas. Por ejemplo, algo que avergüenza la conciencia universal y especialmente los ecuatorianos. Hasta ahora está en la impunidad el magnicidio al compañero presidente Jaime Roldós Aguilera,
hay un documental en el que prácticamente se establece la responsabilidad de Sorrosa, el almirante Sorrosa, en el hecho del magnicidio. Una suerte igual casi que la de Torrijos. ¿Por qué no se establece una comisión de la verdad sobre el caso del magnicidio de Roldós? Es una vergüenza que siga en la impunidad. Sobre eso tienen que responder todos los responsables dentro del Plan Cóndor. Claro, pero hay que hacerlos responder. De Pinochet, de Videla y del Cono Sur. Dictaduras sangrientas, represivas. Están siendo juzgadas. Estamos de acuerdo que a todo el que haya desde la institucionalidad provocado el derramamiento de sangre injustificado de su población, debemos hacerlo responder. Ahora, ¿cómo los hacemos responder 30 años después de haber perdido evidencia? Y ahí voy a dirigir mi pregunta, Pedro. Los delitos de lesa humanidad no prescriben, es decir, pueden ser juzgados en todo tiempo. El asunto son las pruebas. La Fiscalía General del Estado, que la dirige acertadamente el doctor Galo Chiriboga, tiene esas pruebas, por eso ha judicializado ya algunos casos. Por lo tanto, tenemos que ir a la audiencia, que sean los jueces de la Corte Nacional de Justicia los que establezcan, en base a las pruebas, las responsabilidades de los represores, de los delincuentes contra los derechos humanos. ¿Cuántas causas se tiene planeado presentar en los próximos meses, Pedro? Entiendo que la Fiscalía General del Estado tiene varias causas. Supongo yo de que la Corte tiene que ir estableciendo fechas para los juzgamientos respectivos. Lo importante de este proceso es que se abrió esta posibilidad de que exista justicia. No es venganza, es justicia. Una sociedad democrática avanza si existe justicia, si no hay impunidad. Nadie tiene patente de corso para hacer lo que le da la gana y pisotear los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. De acuerdo, Pedro, ni hoy ni hace 30 años. Le agradecemos muchísimo su presencia en Gama Noticias. Nosotros nos vamos a los deportes con el abogado Roberto Bonafont con toda la información del torneo nacional.